El compañero, sí. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Su servidor Carlos Federico de Conexión MX, Conexión Online y de los canales hermanos Nefta Noticias, Mexicano en Bélgica y Expresión Política. Relacionado con el tema que acaba de exponer en estos momentos, veo un punto toral para que México pueda atacar la delincuencia, pueda atacar tantos problemas que tenemos, y creo que un punto importante es la educación. Aparte de ser un comunicador, pertenezco a la planta laboral docente de la escuela pública, soy producto de la escuela pública y veo con mucha tristeza, señor presidente, que desde hace más de 30 años, desde el tiempo del salinismo, se olvidó a la escuela a la cual la mayoría de nosotros emanamos. 30 años de atraso. 30 años de atraso tecnológico, en el cual no somos competitivos ante las escuelas privadas. Recuerdo muy bien que en aquellos talleres en los años 80, en las comunidades en las cuales nosotros vivíamos, una comunidad de cerca de 600,000 habitantes, la ciudad de Torreón, Coahuila, había colegios de paga contados, con una mano los contábamos. Empezaron a proliferar en la época neoliberal la educación privada. Tristemente empezaron a tener atrasos nuestra escuela pública, la cual era competitiva, la cual teníamos los primeros lugares, los cuales gente de clase media y media baja acudían a esos planteles porque íbamos a la par. Con el tiempo y en los últimos 30 años, la gente empezó a emigrar a los colegios. Hoy, hasta en colonias de bajos recursos, colonias de Infonavit, proliferan estos colegios, donde también nos regalaron esa falsa idea de que pertenecer a un colegio era de estatus social, era ser más, era ser diferente. Y la sociedad mexicana en muchos lugares se las compraron. Lugares en los cuales apenas se completa para el sustento económico de la familia, donde a veces el padre de familia lleva un peso más a la casa y con ilusión cambian a sus hijos a los colegios. Y le digo porque la matrícula de la escuela pública ha bajado bastante y ha crecido tanto esa privatización de la escuela en México. Señor presidente, bajo esa historia necesitamos que el gobierno de la Cuarta Transformación empiece a emparejar a nuestras escuelas, a esas escuelas que fueron olvidadas durante mucho tiempo, esas escuelas que se volvieron invisibles, esas escuelas en el atraso. Tristemente, nuestros alumnos de nivel secundaria, muchos emigran ya a las cuestiones laborales y van sumamente desprotegidos en las cuestiones prácticas, en las cuestiones de lo que hoy se pide como las nuevas tecnologías, donde carecemos de ellas. Y no hay que olvidar, porque es demasiado lo que está sucediendo en las escuelas públicas, presidente. Los contubernios que hay, su voluntad la conocemos, su voluntad de cambiar a México, su voluntad de cambiar la educación. Pero a nivel de piso, todavía batallamos bastante con esos directores de escuela que les dio mucho poder la reforma educativa y los sexenios anteriores, donde se han vuelto fuentes de ingresos extras para todo este tipo de personajes, los cuales dirigen esas escuelas, y tanto poder les dieron que tristemente nos tuvieron con la bota en el cuello y todavía en muchos aspectos a la planta laboral, habiendo síntomas de corrupción increíble que usted no se imagina. Ejemplo, una técnica que cobra más de 1,500 pesos de inscripción para la cuota de padres de familia, porque tampoco
nunca se cumplió el artículo 3 de la gratuidad en las escuelas. Se tenía que acudir a la cooperación de las familias. Situaciones en las cuales no se esclarecen ese tipo de gastos, donde vemos que esos recursos son llevados hacia otros lados. Es triste ver que todavía hasta el día de hoy se haya creado una figura en este sexenio, pero que le hayan gente directivos a cómo estar en contubernios con padres de familia, con profesores, para poder seguir ejerciendo esa cooperación de cada uno de las personas que acuden a esos lugares y desviarlas a sus bolsillos. Lo vemos tristemente que así es. Y otra cosa son las normales superiores que usted nos prometió que iban a tener auge. Hasta el día de hoy vemos que la planta estudiantil en esos lugares es muy poca, muy baja. En el sistema neoliberal, recuerdo muy bien en precampaña y en campaña que José Antonio Mit Curibreña lo decía con mucho felicidad, expresaba que ellos habían abierto el abanico del ingreso de docentes, que no solo había que pasar por normales, sino cualquier licenciado, ingeniero podía ser maestro. Y recuerdo muy bien una entrevista en la cual él se jactaba diciendo: ahora tú que eres ingeniero, ahora tú que eres licenciado, puedes ser maestro de nivel primaria. Espero y entendamos estas palabras, que no cualquier egresado de cualquier universidad puede atender niños y adolescentes. Hay que tener una preparación, hay que estudiar en normales, hay que llevar técnicas de enseñanza y empatía con la relación del crecimiento de los alumnos. Las escuelas normales se están cayendo, señor presidente. La planta de inscripción es muy baja en estos momentos. Candados que se crean en los gobiernos de los estados y candados que crearon los gobiernos federales porque veían escuelas ideológicas contrarias a lo que ellos ejercían en sus momentos. Todo este tipo de circunstancias, por eso algún día sucedió lo que pasó allá en Ayotzinapa. Ese fue el anuncio de lo que buscaban estos señores. Pero este es el anuncio también, señor presidente, que necesitamos ese cambio ahora en este sexenio. La pregunta es: ¿qué proyecto y qué plan hay para el rescate de las escuelas normales, tanto públicas, tanto de asociaciones civiles y tanto privadas? ¿Y cuándo llegará esa revolución educativa a los planteles públicos de México? ¿Y cuándo llegará esa remuneración necesaria que en los países de primer mundo hemos visto que el profesor tiende a ser tratado de una manera muy honrosa? Pues mire, es muy buena tu pregunta, es de fondo y me permite decir que nosotros vamos a continuar con el proceso de transformación y que, como todos sabemos, es fundamental la educación para el desarrollo, para el bienestar. ¿Qué estamos haciendo? No es qué vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo aún con la pandemia? Llevamos un año padeciendo de la pandemia. Primero, se le está dando un trato digno a los maestros, que no tiene que ver nada más con lo salarial o con lo material. Ya no se insulta al maestro,
como se hizo durante el periodo neoliberal. Ya no se denigra a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque en el plan de privatizar la educación, en el modelo anterior, se tenía que descalificar la educación pública, y esto incluía descalificar a los maestros, culparlos del atraso educativo del país. Habían campañas con ese propósito. Si estaba mal la educación era porque los maestros no trabajaban, porque había mucho ausentismo, porque eran unos revoltosos. De ahí surgió, en efecto, la campaña en contra de las normales públicas, de las normales rurales, en contra de Ayotzinapa, el cierre del MESHE, todo eso. Bueno, esa política ya no prevalece, ya no es así. A lo que hacías referencia de que cualquiera podía ser maestro, con la idea de cancelar las normales, pues ya en la nueva legislación queda establecido de que los maestros de las escuelas tendrán que ser egresados de las normales y que todo el que sale, que todo el que egresa de una normal tiene garantizada una plaza. Entonces, lo primero son los maestros. ¿Qué resultados hemos tenido? Desde luego hay una situación muy especial por la pandemia que nos llevó a suspender las clases presenciales, pero no ha habido protestas de maestros como era antes, porque se canceló la mal llamada reforma educativa. Entonces, vamos a seguir apoyando a los maestros. Esa es una política, el apoyo al sector magisterial. No se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin el maestro. Una de las cosas absurdas de la mal llamada reforma educativa era que querían imponer una política educativa sin los maestros. ¿Cómo mejorar la enseñanza sin el maestro, sin la maestra? Si son los que están en el aula, son los que transmiten el conocimiento. Porque la verdad no era mejorar la calidad de la enseñanza lo que buscaban los neoliberales. Su propósito era poner la educación al mercado, privatizarla, convertir la educación en una mercancía que solo pudiesen adquirirla quienes tuvieran para pagar colegiatura, para pagar una escuela privada.
Y en efecto, crecieron mucho las escuelas privadas, creció la matrícula de las escuelas privadas y se estancó y se redujo la educación pública. Yo nunca he estado en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y eso es lo que prevalece ahora. O sea, educación pública, gratuita, de calidad. 1. Sí. Y vamos a seguir con eso. 2. La escuela se tenía en el abandono las instalaciones educativas y inventaban que los pizarrones electrónicos, que los sistemas de cómputo para las escuelas, todo para robar, fraudes. Fraguados desde lo más alto de la administración pública. A ver, ¿dónde están los pizarrones electrónicos? ¿Dónde están las computadoras? Los sistemas de internet que instalaban en las escuelas. No hay nada. ¿Y qué se va a hacer? A ver, voy por parte, porque esto es muy importante. Ahora se está entregando el presupuesto del mantenimiento de las escuelas de manera directa a los padres de familia, a las sociedades de padres de familia. Voy a pedirle a Jesús a ver si podemos con Carlos Torres que te mande los programas prioritarios para que puedan ustedes ahora mismo, y además me sirve para informarlo, de que ya hay 50,000 escuelas que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento. Y que me consta, porque por eso estoy constantemente recorriendo todas las comunidades. Acabo de estar hace relativamente poco, hace como un mes y medio, en San Ignacio, Sinaloa. Iba yo a supervisar un camino a Tayoltita, de San Ignacio a Tayoltita, Durango, y me pararon unas señoras que querían que yo me bajara a la escuela, porque